Una mujer estaba barriendo la banqueta de su casa cuando se dio cuenta de que había una bolsa de basura negra tirada cerca de la entrada de la cochera. Ella no sabe de dónde vino eso, así que lo abre para ver qué hay ahí, ¿no? Si hay algo que identifique quién lo tiró ahí. Y dentro de esa bolsa encuentra tres cosas. Un recibo de supermercado de una tienda que está a más de 150 kilómetros de su casa, un paquete vacío de papas fritas y un puñado de pedazos de vidrio esparcidos ahí. Un vidrio que supuestamente es de la ventana de un auto. Ella ve eso, no entiende mucho y termina dejándolo pasar. Solo que esa misma semana, esa mujer está platicando con una amiga y esa amiga le comenta sobre un caso que está dominando todos los noticieros policiales. Una joven que fue secuestrada y nadie sabe dónde está. La policía ya lleva días buscándola. Y uno de esos detalles que la policía divulgó es que durante el secuestro, la víctima habría roto la ventana trasera del auto del secuestrador. La mujer entonces se queda paralizada ante eso. Ella regresa corriendo a la casa, encuentra donde había dejado esa bolsa de basura y llama a la policía. Y es esa llamada telefónica, hecha por una ama de casa cualquiera, totalmente por casualidad, la que se va a convertir en una de las piezas más importantes de toda esta investigación. Porque dentro de esa bolsa de basura estaba la pista que conectaba el lugar del secuestro con el escondite de un depredador que la policía de 2 estados llevaba semanas buscando. Soy Marcos Campos. Y esta historia te va a mostrar cómo una mujer de 22 años encerrada en la cajuela de un auto logró dejar rastros, pistas, que ni un detective profesional tal vez hubiera pensado ahí, en el calor del momento, ¿no? Con la adrenalina. Entonces, para conocer todo en detalle, ya deja tu like y un comentario, aunque sea un emoji. Si puedes, hazte miembro para contribuir aquí con las producciones del canal. Y vamos a los hechos. Para entender lo que pasó con esa chica secuestrada de la que hablé al principio, Carlisha, necesitamos regresar un mes en el tiempo, ¿vale? Porque el hombre que la secuestró no era un desconocido, digamos, para el sistema de justicia. Muy por el contrario, era un viejo conocido. Y lo que hizo en octubre de 2014 muestra exactamente quién era él, ¿vale? Mira, el 1 de octubre de 2014, en la ciudad de Richmond, en Virginia, la familia de una chica de 16 años llamó a la oficina del sheriff para decir que su hija había desaparecido y nadie sabía dónde podría estar ni qué estaba pasando. Simplemente no regresó a casa. Pasaron 2 días entonces sin ninguna noticia de esta chica. Hasta que el 3 de octubre esta chica aparece en un establecimiento comercial en la carretera 106 ahí mismo, en el condado de Charles City, desnuda, sangrando, cubierta de quemaduras, oliendo a agua, cloro y gasolina. Entonces ella les cuenta a los investigadores lo que pasó y el relato es escalofriante, ¿ok? Un hombre le golpeó la cabeza con una pala, la metió en la cajuela de un auto y la llevó hasta la casa de los Mostro-Dígita, un remolque en el interior de Virginia, donde él abusó sexualmente de la chica durante 2 días. Y durante ese tiempo, el secuestrador le mostró fotos de otras niñas a la chica que tenía secuestrada. Él dijo que había hecho lo mismo con todas ellas. Pero en el tercer día, ese hombre llevó a la chica al patio del lugar donde estaban, le ordenó que se quitara la ropa, le echó cloro y gasolina en el cuerpo, quemó la ropa que ella llevaba puesta y empezó a cavar un hoyo en el suelo. Entonces él miró a la chica y le preguntó cómo quería morir. Pero ese tipo, tal vez ahí, ya muy envalentonado con la situación, quizá creyendo que tenía el control, se distrajo, afortunadamente, con algo ahí. Y la chica tuvo tiempo de correr, desnuda, sangrando, quemada, pero corrió hasta encontrar a una persona, a algunas personas y escapar con vida. Después de que recolectaron su ADN, fue ingresado en una base de datos nacional y el día 28 de octubre, ese mismo año, coincidió con un hombre, Delvin Barnes, un tipo de 37 años, y cuando los investigadores revisaron el expediente de ese tipo, lo que apareció ahí fue un historial criminal que parecía no tener fin. Robo a mano armada, agresión agravada, privación ilegal de la libertad, amenaza de bomba. Pero el caso más revelador, digamos, había ocurrido en 2005, mucho tiempo antes, cuando Delvin irrumpió en la casa de su propia exesposa allá en Filadelfia. Mira, ella tenía una orden de restricción contra él por agresiones anteriores, pero como suele pasar, ¿no? Eso no impidió que el sujeto se escondiera en el armario de su cuarto para esperar a que la mujer se fuera a dormir y saltar sobre ella después de que apagara las luces.
Él le arañó la cara a esa mujer con las uñas, la golpeó, la estranguló, la amenazó de muerte. Cuando la mamá y el papá de ella intentaron intervenir, él le dio un puñetazo en la cara a la mamá y le pegó al papá en la cabeza con un tazón de vidrio. Él fue condenado por eso, ¿ok? Fue condenado en 2006 por 6 cargos, incluyendo agresión agravada y privación ilegal de la libertad. Le dieron 8 años de cárcel y la Junta de Libertad Condicional le negó la libertad anticipada. Para él, todas las veces que sus abogados lo solicitaban, decían que él no mostraba remordimiento por lo que había hecho y representaba un riesgo para la comunidad. Entonces cumplió su condena y salió el 30 de noviembre de 2013. Pero hay un detalle ahí que ya te cuento. Pero resumiendo aquí, menos de un año después de salir de la cárcel, Delvin Barnes ya había secuestrado, violentado e intentado y asesinar a esa adolescente de 16 años de la que les hablé hace poco aquí con ustedes. La policía de Virginia, entonces, emitió una orden de arresto contra él, pero decidió no hacerla pública. La estrategia, según ellos, era no alertar a Delvin de que sabían lo que él estaba haciendo, quién era él, para intentar atraparlo por sorpresa, solo que nadie lo atrapó porque Delvin simplemente desapareció. Él huyó de Virginia y fue exactamente a donde todo había comenzado, años atrás, Filadelfia, en Pensilvania. Y aquí tal vez esté uno de los principales eslabones de esta cadena criminal, ¿no es así? Delvin había cumplido toda la condena, como dije cuando salió de la cárcel. ¿Recuerdas ese detalle? Así es. Eso fue en 2013, él se mudó a Virginia y quedó bajo supervisión obligatoria, y Virginia quedó entonces responsable de vigilarlo, a petición del estado de Pensilvania, donde él había cumplido la condena. Aún así, logró secuestrar e intentó matar a esa adolescente. Luego huyó de nuevo a Filadelfia y andaba circulando libremente por las calles, como si fuera cualquier persona, yendo de compras al supermercado. Y mira la ironía ahí. Fue exactamente eso lo que hizo, horas antes de cambiar la vida de una persona. En realidad, la vida de la protagonista del episodio de hoy, que es Carlicha. Entonces, él entró al supermercado allá en Filadelfia, compró una bolsa de papas fritas, pagó, salió, se subió a su carro, un Taurus gris, y se fue. Creo que todos se acordaron de la introducción del episodio, ¿verdad? Ese paquete de papas fritas que una ama de casa encontró en una basura extraña que habían tirado frente a su casa. ¿No es así? Fíjate bien. Carlicha tenía 22 años y trabajaba como asistente de enfermería en el Hospital Presbiteriano, allá en Filadelfia. Ella había regresado a su ciudad, hacía unos 2 años más o menos, después de pasar toda su infancia y adolescencia viviendo con su abuela, la señora Anna, en el interior de Maryland. Ella regresó porque extrañaba a su mamá, Keisha, y quería crecer. Enfermería y tal, no sé por qué pasó todo ese tiempo ahí con la abuela, no se dice, pero la mamá la describió como una chica muy tranquila en lo suyo, así que ella se transformaba en una fiera, ¿verdad? Se volvía otra persona, se transformaba cuando alguien se metía con ella, cuando se sentía amenazada. En la noche del 2 de noviembre de 2014, Carlicha estaba regresando a casa después de visitar a su ahijado. Rutina normal, ella vivía con su novio, y lo que siempre hacían era que ella le llamaba cuando bajaba ahí, en una parada de autobús determinada. Entonces el tipo iba ahí, se encontraba con ella y caminaban juntos a casa. Solo que esa noche, como a las 9:40 más o menos, Carlicha bajó ahí en una parada, como siempre, ahí en su barrio, ahí, Germantal. Ella empezó a caminar sola, ahí, por la calle West Counter. No le dio tiempo al novio de llegar, tal vez iba a su encuentro y así. Ella llevaba puesta una chaqueta azul claro, un suéter gris y blanco y cargaba una mochila ahí con ella. Ahí, ¿sabes ese Ford Taurus gris de Delvin? Él pasó junto a ella, dobló en una calle ahí, dio la vuelta a la manzana, pasó frente a ella una vez más. Había una cámara de seguridad ahí, en ese tramo, que registró lo que pasó. Después Delvin se acercó, extendió la mano hacia ella. Carlicha retrocedió, entonces intenta esquivar, pasar por ese tipo ahí, pero él avanza y agarra a la chica con las 2 manos. La imagen entonces cambia a otra cámara. Después, en toda la evaluación del caso, es posible ver a Carlicha siendo arrastrada por la cuadra ahí en la calle West Counter. Todavía estaba tirada en el suelo, empujada en dirección al auto del sujeto, que estaba estacionado ahí en la calle, y el auto tenía placas de Maryland, ¿ok? Mientras Delvin intenta forzar a la chica a entrar en su auto, Carlicha hace algo que los investigadores después van a llamar brillante. Ella deja caer su celular al suelo ahí sin que él se dé cuenta, obviamente a propósito, y junto con eso también deja caer sus lentes.
Ella explicó la lógica después, ¿ok? En las películas de terror y crimen dijo que lo primero que hace la persona cuando alguien está en una situación de peligro ahí, me refiero al secuestrador, ¿no es así? La persona que está provocando el peligro es quitarle a quien está siendo secuestrado ahí cualquier cosa que sirva para comunicarse, ¿no es así? Entonces ella pensó, si dejo mi celular aquí antes de que él me pida el celular, alguien puede verlo, ¿no es así? Y después él puede revisarme, ya no va a estar aquí después de que salgamos de aquí. Entonces mira el razonamiento de ella ahí de inmediato, pero no se detuvo ahí, ¿ok? Del carro del tipo, el Taurus S, gris, ella encontró un martillo que supuestamente estaba tirado en el asiento de atrás. Ahí lo agarró y sin dudar le dio en la cabeza al tipo. Y aquí, amigos, yo supongo que creo que no le dio de lleno, ¿verdad? Porque si no, habría pasado algo, el tipo siguió manejando y todo, solo que lo que fue más directo, yo diría, fue que ella también usó el martillo para romper el vidrio del carro. La idea de ella en ese momento era hacer ruido, llamar la atención de alguien, ¿no? Que pudiera ver lo que estaba pasando. Y fue en ese momento exacto que Delvin sacó un cuchillo que tenía y le dijo que se detuviera. Si no, la iba a matar ahí mismo, dentro del carro. Entonces Carlish, sin mucho que hacer en ese momento, se detuvo ahí. Mientras eso estaba pasando, un hombre llamado Dwayne Fletcher estaba caminando por una calle cercana cuando escuchó los gritos de una mujer. Entonces corrió hacia ese ruido y llegó a tiempo de ver lo que estaba pasando. Delvin estaba forzando a Carlish a entrar en su auto. Entonces gritó, le preguntó al tipo qué estaba haciendo ahí, pero luego vio que Delvin tenía un cuchillo en la mano y retrocedió. Y en ese momento, el auto de Delvin arrancó. Dwayne se quedó ahí, parado en la banqueta, con el celular de Carlish en la mano que ya había encontrado. Y llamó a la policía en ese momento y contó todo lo que había visto, pero como la patrulla no llegaba, volvió a llamar. Dwayne contó en una entrevista después que en ese momento solo pudo intentar manejar el shock, lloraba y sentía que no había hecho lo suficiente en ese momento. Pero los investigadores no están de acuerdo con él en absoluto. Bien, el detective James Sloan, que estuvo a cargo del caso, lideró toda la parte investigativa de la policía de Filadelfia, ¿verdad? Él dijo en una conferencia de prensa que Dwayne era un héroe, que él fue testigo, observó y llamó a la policía 2 veces. Y que si no fuera por él, probablemente el desenlace habría sido otro. Cuando la policía finalmente llegó al lugar, Carlish ya no estaba ahí. Bueno, pero ahora tenían su celular, sus lentes, los pedazos de vidrio de una ventana del auto ahí y el testimonio de Dwayne, además del video de la cámara de seguridad que mostraba cada segundo de ese secuestro. Incluso el comisionado de policía de Filadelfia, Charles Ramsey, dijo que en 46 años de carrera policial, esa era la primera vez que él había visto un secuestro grabado así, con tantos detalles, sin ningún pudor por parte del secuestrador. Y con eso, la carrera contra el tiempo comenzó porque todos sabían que, con cada minuto que pasaba, las posibilidades de encontrar a Carlish viva disminuían. Delvin empezó a conducir su auto y salió de Filadelfia. Él iba hacia el sur, rumbo a Maryland. Recordemos que su auto era de allá. Entonces, en algún momento durante el viaje, él ató las muñecas de Carlish y la metió en la cajuela de su auto. Pero encerrada ahí en la oscuridad, Carlish no entró en pánico. Claro, amigos, que ella sí sintió un miedo enorme en ese momento, pero aún así logró razonar y más que pensar, logró actuar. Fíjense bien. Cuando Delvin se detuvo en una ciudad llamada Aberdeen, en Maryland, ya a unos 120 kilómetros de Filadelfia, Carlish le ofreció su tarjeta bancaria, le dio la contraseña y dejó que sacara algo de dinero ahí. La lógica de Carlish era simple y al mismo tiempo genial, ¿no? Crear un rastro, hacer que él usara el cajero automático ahí, que hubiera una cámara, usar su tarjeta para que la investigación pudiera rastrear dónde estaban. Así, a la mañana siguiente, ya el 3 de noviembre, menos de 12 horas después del secuestro, los investigadores ya sabían que la tarjeta de Carlish había sido usada en Aberdeen. Y las cámaras del cajero automático mostraron ahí a un hombre con ropa oscura usando la tarjeta y confirmaron que de hecho era el secuestrador. Y él se estaba moviendo hacia el sur, pero Carlish hizo más que eso. Ella usó ahí habilidades que había aprendido en el trabajo como enfermera para tratar con personas y todo eso. Y ella empezó a platicar con Delvin, ¿sabes? Empezó a decir cosas así, más personales y todo eso, para que el tipo bajara la guardia, para hacer que él se abriera con ella, y ella logró, con eso, acercarse emocionalmente a él. Y no solo estar ahí, como una víctima inerte, esperando lo que fuera a pasar. El agente especial del FBI, Percy Gillis, explicó:
Después de que Carlish, básicamente, él empezó a verla como una persona, lo que hizo fue abrirse, hacer que él bajara la guardia, y eso probablemente fue lo que la mantuvo viva. Entonces, ella guió a Delvin hasta unos cajeros automáticos que tenían cámaras de seguridad, esperando que alguien captara la imagen de los dos. Incluso se detuvieron en una cafetería, en un McDonald's y en cada parada. Carlish intentaba, a su manera, discretamente, señalar que necesitaba ayuda, y durante el viaje, los dos iban tirando basura por la ventana del auto. Delvin lo hacía porque era un tipo muy descuidado y sucio, pero Carlish lo hacía como estrategia. Ella tiraba cualquier cosa que pudiera para ir dejando un rastro. Y es ahí donde conectamos todo. ¿Se acuerdan en la introducción del episodio de la bolsa de basura frente a la casa de una ama de casa? El recibo de un supermercado que quedaba lejos de la casa de esa mujer, luego el paquete vacío de papitas, los pedazos de vidrio. Los investigadores tomaron ese recibo después, vieron la fecha, la hora de la compra y fueron al supermercado para revisar, ¿no? Sacar las imágenes de seguridad. Y encontraron a Delvin ahí, caminando por los pasillos, con un gorro oscuro y tenis coloridos, comprando exactamente el mismo paquete de papas fritas que estaba ahí en la basura. Y fue en ese momento que todo definitivamente empezó a desmoronarse. Para ese tipo, mientras los investigadores de Filadelfia juntaban las piezas de este lado, algo sucedía del otro lado. La policía de Virginia estaba viendo las noticias, y cuando vieron el video del secuestro de Carlish en Filadelfia y las imágenes de seguridad que la policía publicó, lo reconocieron de inmediato. El sujeto era Delvin Barnes, el mismo hombre que estaban buscando por el intento de homicidio y violación de esa adolescente de 16 años, ¿recuerdan? Entonces, los investigadores de Virginia tenían algo que la policía de Filadelfia aún no tenía. El nombre del sujeto, una foto clara de él y, lo más importante, información sobre el auto. Y es aquí donde entra el detalle más improbable de toda la historia, y yo diría que es el vínculo fundamental cuando ellos usaron los datos. Delvin había comprado un Ford Taurus gris en una agencia de autos usados que vendía ahí para personas con mal crédito. Y como medida de seguridad, por si el comprador dejaba de pagar las mensualidades, la tienda instalaba entonces un rastreador GPS oculto en el vehículo para poder localizar el auto y recuperarlo si fuera necesario, una precaución contra los morosos. Delvin tenía un crédito pésimo, su nombre estaba en el buró de crédito de allá, así que su Taurus tenía un GPS, y el capitán Jason Crowley, del departamento del sheriff del condado de Charles City. Entonces llamó a la concesionaria y pidió que activaran ese rastreador. Él contó que después, en 5 minutos, la concesionaria ya le había pasado todos los puntos, así, de la ubicación del GPS. La señal apuntó a un estacionamiento de un centro comercial en Jessup, en Maryland, a unos 70 kilómetros más o menos al sureste de Baltimore. Y entonces necesito preguntarles, amigos, ¿ustedes están de acuerdo conmigo en que el aspecto más insólito de este caso es justamente el hecho de que Delvin Barnes, ese tipo perturbado, fue encontrado por culpa de su mal historial crediticio, su nombre en el buró de crédito? Y ese GPS que fue instalado para proteger a un vendedor de autos, ¿no? De que alguien no pagara, terminó salvándole la vida a Carlisha. Era el 5 de noviembre de 2014, 3 días después del secuestro. Agentes de la ATF, que es una agencia de Estados Unidos, la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, ya hasta les comenté sobre ella aquí en el canal. Entonces ellos se dirigieron al centro comercial, ahí donde el GPS marcaba en Jessup, y realmente encontraron el Ford Taurus. Ahí en el estacionamiento tenía una ventana trasera rota, improvisada con un plástico. Los agentes entonces se posicionaron ahí, alrededor del vehículo, y vieron que había dentro un hombre y una mujer, los dos sentados del lado del pasajero en el asiento trasero. Cuando Delvin se dio cuenta del movimiento de los policías, saltó al asiento delantero del conductor e intentó encender el auto para huir, pero los agentes usaron sus propios vehículos, las patrullas, para bloquear todas las salidas y rodearon el auto del secuestrador. El agente del ATF, Tim Jones, estaba al teléfono con el detective Sloan de Filadelfia, quien comenzó toda la investigación en el momento exacto en que el equipo cerró el cerco. Y luego dijo que fue uno de esos momentos en que todos estaban muy felices, que la suerte estaba de su lado. Del lado correcto, no. Delvin fue sacado del auto y arrestado sin resistencia, según Jones. Él estaba medio sorprendido ahí, ¿sabes? Sin entender cómo lograron llegar tan rápido hasta él. Pero todo el mundo en realidad creo que quiere saber de Carlisha, ¿no? ¿Cómo estaba en ese momento? Miren, chicos, ella estaba muy nerviosa, emocionalmente, mejor dicho, agotada.
3 días enteros en manos de un depredador que un mes antes había cavado un hoyo para enterrar a una adolescente. Pero, al igual que la última víctima, Carlisha también estaba viva. Los agentes la llevaron entonces a un hospital, deprisa. La examinaron. Tenía varias heridas, pero nada que pusiera su vida en riesgo. Entonces, el detective Sloan, el primero en el caso, tomó el teléfono y llamó a la familia de Carlisha. Primero, habló con la hermana, le preguntó por qué tenía una voz tan triste, le dijo que empezara a calmarse y a celebrar porque habían encontrado a su hermana y ella estaba sana y salva. Luego pidió hablar con su mamá y Keisha fue al hospital. Después en Maryland entró al cuarto, vio a Carlisha llorando y le dijo que la había estado buscando todo el tiempo desde que desapareció. Y en la conferencia de prensa de esa noche, Keisha, la mamá de Carlisha, se paró frente a los micrófonos, rodeada de familiares, sonriendo por primera vez en 3 largos días. Ella agradeció, claro, a todos ahí por haber mantenido la esperanza de la familia. Dijo que finalmente iba a llevar a su hija a casa, pero siempre hay un pero, ¿verdad? La historia de Carlisha no termina en el rescate, porque lo que vino después, mira, reveló capas insólitas en esta historia, ¿ok? Cuando Delvin fue arrestado, confesó, dijo que no conocía a Carlisha, que nunca la había visto antes, que no tenía ninguna relación con ella, y que el secuestro comenzó como un asalto, un acto de desesperación de él en sus palabras, ¿ok? Entonces, él necesitaría dinero para viajar hasta Virginia y ver a una hija suya una última vez antes de entregarse a la policía. De allá, ¿no? De Virginia, por las acusaciones del caso de esa adolescente, le dijo al juez que había escogido a la persona equivocada y que el robo terminó convirtiéndose en otra cosa, en otras cosas. La investigación federal reveló que durante los 3 días de cautiverio, Delvin abusó sexualmente de Carlisha. El papá de Delvin es pastor, pero su tío Lamar no intentó defender a su sobrino. No, está bien. Él le dijo a la prensa que no se sorprendió cuando se enteró y que no iba a fingir que Delvin era una buena persona solo porque era de la familia. Ese tal Lamar. Luego contó que la hermana de Delvin le llamó una semana antes del secuestro de Carlisha, diciendo que Delvin había hecho algo muy malo en Virginia, que él avisó a toda la familia para que se mantuvieran alejados. Así que Lamar llamó a la mamá de Delvin para contarle que él había hecho otra cosa mala. El comisionado Ramsey resumió toda la situación en una frase. Él dijo que Delvin era un delincuente, que aparentemente eso era lo único que hacía y que era un depredador violento y peligroso. Yo agrego, el caso fue asumido por la justicia federal porque el secuestro cruzó fronteras estatales. Entonces, el fiscal federal presentó la acusación federal por secuestro y se hizo un acuerdo de culpabilidad que funcionó de la siguiente manera. Delvin se declararía culpable y a cambio, la fiscalía le ofrecería una condena de 35 años quitando la cadena perpetua de la ecuación, ¿sabes? Delvin también tendría que admitir su culpa en el caso de la adolescente, allá en Virginia, solo que los fiscales no presentarían cargos federales separados por ese delito. Y aquí, hermano, me quedé pensando, caray, el tipo corría el riesgo de cadena perpetua por esos crímenes que cometió sin que nadie hubiera muerto, comenta. Para mí, ¿qué creen que pasaría aquí en un caso así? En septiembre de 2015, Delvin entró al Tribunal Federal allá en Filadelfia ante el juez Curtis Joyner usando un overol verde oscuro y esposas. Y habló poco, ¿eh? Solo respondió sí, señor y no, señor al juez. También dijo ahí que tomaba medicación diaria para la depresión y la ansiedad y mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. Cuando el juez le preguntó por qué cometió el crimen, Delvin respondió que fue un acto de desesperación y que no podía encontrarle sentido a eso. La sentencia solo llegó el 30 de junio de 2016 y lo que pasó en esa audiencia es algo que nadie esperaba. Tal vez, ¿ok? Carlisha fue al tribunal, se quedó ahí de pie frente al juez, sin mirar a Delvin en ningún momento. Y describió lo que todavía sufría: ansiedad, estrés postraumático, depresión. Dijo que ese día, cuando conoció a Delvin, pensó que realmente iba a morir. Cuando el juez Joyner prácticamente invitó a Carlisha a pedir cadena perpetua para su secuestrador. Al decir no, que quería que Delvin nunca más viera la luz del día, ella hizo lo contrario. Ella le pidió al juez que aceptara el acuerdo de 35 años. Dijo que cuando Delvin saliera de esa prisión ya no iba a poder hacerlo de nuevo porque estaría más viejo. Ya habría pensado bastante en lo que hizo. Mira, la verdad yo sí tengo mis dudas, ¿sabes? El juez terminó aceptando 35 años de prisión con 5 años de libertad supervisada después de salir, recordando que él hizo todo eso estando en libertad supervisada, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Pero Delvin bajó la cabeza ahí y dijo que pedía disculpas de todo corazón, también terminó aceptando, y eso fue todo. Y Carlisha dijo públicamente por qué decidió perdonar a Delvin. Ella dijo que no era porque pensara que lo que él hizo era aceptable, sino porque según ella era la única forma de seguir adelante. Ella dijo que no pensaba que lo que él hizo estuvo bien, que había consecuencias que él necesitaba enfrentar, pero que todo el mundo merece una segunda oportunidad para convertirse en una mejor persona y que para ella poder seguir viviendo y seguir adelante necesitó dejar ir parte de eso y parte de eso era perdonar. ¿Están de acuerdo, abducidos? Coméntenme aquí abajo. Delvin Barnes está en prisión en la penitenciaria federal de Harlem. En Harlem, California, la fecha prevista de liberación, según consta, es en 2044 cuando él tendrá 67 años. ¿Se acuerdan de Dwayne Fletcher? El testigo allá que intentó intervenir llamó a la policía 2 veces. Fue llamado héroe por los investigadores. Un total de $47,000 en recompensa fue ofrecido durante el caso y la policía dijo después que si alguien merecía ese dinero era Dwayne. Carlisha se tomó un tiempo fuera del trabajo, fue a terapia y después regresó al hospital donde trabajaba. Ella dijo que volver a ver a sus compañeros ahí también era, en fin, una situación que le ayudaba a levantarse, a mejorar psicológicamente. Después tuvo un hijo y es por él que dice que logra mantenerse fuerte todos los días. Ella contó que todavía siente miedo, a veces sí, pero que intenta ser fuerte porque ahora tiene un hijo. Y es así como Carlisha Freeland Getter sobrevivió porque pensó más rápido que el hombre que intentó destruirla. Ella dejó el celular para que lo encontraran, le dio su tarjeta del banco para que la rastrearan, rompió las ventanas del auto para ser vista. Habló con el secuestrador para que la trataran como persona y lo guió hasta las cámaras de seguridad para ser grabada. Después de todo eso, se puso de pie en el tribunal y pidió clemencia para el hombre que casi la mató. Mira, yo diría que Delvin todavía representará un peligro. Sí, después de salir de la cárcel, ¿ok? Si realmente tuviera 67 años después de todo, hoy en día, a esa edad, todavía tiene energía de sobra para hacer daño, ¿eh? Yo tendría cuidado con ese sujeto. Espero que la justicia estadounidense, cuando llegue el momento oportuno, le eche un vistazo más de cerca a esto, porque no fue una, ni dos, ni tres, ¿verdad? Fueron varias. Ella dijo, ¿verdad, Carlisha? Todo el mundo merece una segunda oportunidad, hasta cierto punto, porque ese tipo ya era reincidente, ¿no? Ahí se complica, pero quiero saber la opinión de ustedes. Gracias por la compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.